¡Y yo con estos pelos! Soy Nacho Cabrera, locutor Voice Talent, entrenador profesional de locución español neutro, y en este caso te traigo el desafío de España. Muchos me han pedido, ¿cómo hago el acento español? Lo que pasa es que el acento español es un país que tiene muchas regiones y muchos regionalismos y muchos acentos diferentes. No se puede hablar de uno solo, pero vamos a hacer algo estándar. En primer lugar, punto número 1, ya empezamos. La combinación de letra C con la E y con la I sonará Z. Sí, parece muy sencillo, pero cuando empezamos a coordinar todo esto se hace difícil. CE y CI suenan Z. Z, como por ejemplo, ciencia. Ciencia. No tienes que sobreactuar o sobreexagerar ciencia, que parece que te va a estallar la lengua, que te va a explotar la cara. Simplemente tiene que fluir, pero hay una diferencia entre decir ciencia y decir ciencia. Punto número 2, que está directamente conectado a este, la letra Z también sonará de esa forma, zapato. Es decir, que la CE, la CI y la Z sonarán siempre Z. Repito y reitero para aquellos que están agarrando esta parte del video, esto es un estándar. Hay regiones donde hay ligeras diferencias y no vamos a estar entrando en cómo hablan en Murcia o cómo hablan en Madrid o cómo hablan en distintas partes de España, ni tampoco en Barcelona. Solamente haremos un estándar tomando de referencia un audio de un informativo. Y es un entrenamiento para aquellos que todavía no dominan nada. Bien, seguimos. Otra cuestión interesante es el sonido de la S. La S sonará ligeramente sh, sh. Sonido, sonido. No es sonido, como si largaran una bocanada, una catarata de aire. No. Pero tampoco hagas so, sh, sh. Es más, este sonido. Sutil, suave, suave. No es suave, 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 suave. Así que tenemos 2 o 3 puntos importantes. En primer lugar, la CE, la CI, la combinación también con la Z, el mismo sonido. Y por último, nos vamos a la S. A practicar. Vamos parte por parte, ¿les parece lento? Era la 1:23 de la madrugada en Ucrania del 26 de abril de 1986. El primer desafío lo tendremos en realidad en todo momento, porque lo que estamos haciendo ya es un estándar con nuestra voz y con nuestro decir. No vamos a hacer cantitos de regiones, de diferentes lugares de España, no. Tampoco vamos a olvidar que tenemos la S, la 1:23, no hagas 23. 23, la 1:23 de la madrugada en Ucrania del 26, no es 26, sino 26 de abril. Y aquí viene ese primer desafío donde muchas veces empezamos a errar y a pifiar. Era la 1:23 de la madrugada en Ucrania del 26 de abril de 1986, cuando estalló el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil. Justo a esa hora, 25 años después, se ha celebrado esta ceremonia de recuerdo a las víctimas en la Iglesia Ortodoxa de Kiev. Aquí ya tenemos esa continuidad, pero siempre recordar las letras S justo a esa hora 25. Ya te vas a 25. Justo a esa hora 25. Una solución es, por ejemplo, cuando agarras el texto, para que no te olvides, o destacas la letra o la remarcas o la subrayas, en el caso que la vayas a escribir, o le pones a todas las CE y CI, le pones una Z. Y ya con eso, cuando vayas a leerlo, dices 25. Esa es una solución muy práctica. Y después, por supuesto, te tiras al agua, lo ensayas 1, 2 y 3. Para empezar, siempre está el desafío de primero tengo que lograr bien esa coordinación de no equivocarme nunca en las letras C. Luego tengo que hacer perfectamente la S. Entonces, ¿para qué vamos a entrar en regionalismos si todavía no sabes dominar eso? Por eso les recomiendo que sean lo más neutros posibles en el principio con el acento español, y luego ya irán tomando práctica para hacer, por ejemplo, de Extremadura, o para también imitar algún andaluz. Hay acentos riquísimos, súper interesantes,
que está muy bueno también abordarlos, pero no es este el video, es simplemente para aquellos que recién están empezando y que quieren perfeccionar esa pronunciación española de C-E-C-I-S. Y ya, a por ello. Soy Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. En la próxima vamos a estar abordando como siempre más desafíos para ti que estás mirando el canal Entrenando tu Voz.